Buenas noches, mis hermanos. En esta noche, continuando con el tema Conociendo al Dios verdadero, en la mañana hemos hablado sobre el Dios de la verdad. Hemos visto que Dios es el Dios de la verdad, Dios es verdad, porque mismo, Él mismo da testimonio, Él mismo nos dice a nosotros que no hay un solo Dios, sino solo Él. Y a través de esta enseñanza podemos entender cómo Dios nos dice. Él ya nos está anunciando en su palabra de que no hay otro Dios, sino solamente Él, el único Dios. En esta noche, continuando esta enseñanza, estaremos aprendiendo en cuanto Dios es el Dios de la verdad, porque su palabra lo es. La Biblia es la verdad. La Biblia Dios manifiesta todas las cosas que son verdaderas. Y cuando hablamos que Dios es el Dios de la verdad, porque todo lo que Él nos dice en su palabra es verdad, no nos queda otra cosa que ir a ella, ir a la palabra de Dios para poder conocerla. ¿Qué es lo que Dios nos dice en cuanto a la verdad? Allí Dios nos da a conocer cómo es el hombre, ahí Dios nos da a conocer cómo es que aparecieron las cosas desde el principio, cómo es que las cosas fueron creadas. Él nos da toda esa verdad desde el inicio. Y al final de la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, también nos dice el final de todas las cosas. Entonces Dios no nos miente. En Juan capítulo 17, versículo 17, Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, todo lo que está escrito aquí en este libro, en la Biblia, que es la palabra de Dios, todo es verdad. Que hemos visto en la mañana, en el libro de Números, que Dios no es hombre para que mienta. Es así que entonces Dios siempre nos va a decir lo que es cierto. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, gracias te damos por este tiempo una vez más, en el cual estamos conociéndote. Tú eres el Dios de la verdad y tu palabra es verdad. Oh Padre Santo, que seas tú, Señor, una vez más, quien habla a nuestras mentes y nuestro corazón. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos conocer todas las verdades que tú nos das. En Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. En la palabra de Dios encontramos que desde el principio Él siempre nos ha hablado las cosas que son ciertas. Él no nos ha escondido nada. Dios nos dice al principio que algo sucedió con el hombre. Y no es que nos ha mentido, sino que es la verdad. Y vamos para ello a Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Busquemos en nuestra Biblia Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una de las verdades que Dios nos dice en su palabra, y es lo que en esta noche quisiera compartir, es que Dios nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Pero tal vez la pregunta es, ¿pero cómo soy muerto si yo estoy vivo? Y vamos a encontrar eso en el inicio, en el libro de Génesis. ¿Cómo es que Dios no miente? Dios nos dice la verdad. ¿A qué se refería Dios con ello?
Vamos a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí encontramos el principio de las cosas, encontramos al hombre. Y en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, nos va hablando la verdad. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le dijo una verdad al hombre desde el principio. Dios le dijo a Adán: de todo árbol que está aquí en el huerto podrás comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y el hombre no creyó en la palabra de Dios. Vamos más adelante, en un capítulo más, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, vamos a ver qué pasa. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque morirá, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios le había dicho en el capítulo 2 al hombre que de todo árbol del huerto podía comer, pero de ese árbol que no comiera, porque el día que comiera morirá. La serpiente entró muy astutamente a decirle a la mujer, estando ella allí en el huerto: ¿sabes qué? Lo que Dios dice es mentira. Lo que Dios dice no es verdad. Si tú comes de ese árbol no vas a morir. Si quieres, pruébalo. Sino que vas a ser como Dios. Y la mujer vio que el árbol era agradable y dudó de lo que Dios decía y comió del árbol. Y tal vez en ese instante ella experimentó y vio que no murió. Y tal vez pensó y dijo: ah, verdad, tiene razón la serpiente. Era mentira. Pero Dios no había mentido. Dios no había dicho algo que no era cierto. En ese momento, cuando el hombre comió del fruto que Dios le había dicho que no lo haga, ciertamente murió espiritualmente. Cuando Dios se refería a la muerte, no se refería a que iba a dejar de existir, sino Dios estaba refiriendo a una separación completa de Él. Y eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y eso es lo que más adelante Dios nos da a entender a cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios está diciendo una verdad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios es el Dios de la verdad y su palabra es verdad. Su palabra no miente. Su palabra siempre va a decir lo que es real. El pecado entró por un hombre, por Adán, y por ello todos nosotros somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos está hablando, diciéndonos la verdad en su palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no nos miente en su palabra. Tú y yo somos pecadores. Él ya dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo malo sale del corazón del hombre. No es que lo malo está allí, sino que sale ya de nosotros, porque todos somos pecadores. ¿Cuál es la otra verdad que Dios nos dice en su palabra? Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos somos pecadores. El pecado entró por un hombre, por eso todos los hombres somos pecadores. Todo eso malo sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos habla con la verdad y también nos está diciendo que el pago por nuestros pecados es la muerte. Dios no nos está ocultando nada. Dios nos está diciendo la verdad de las cosas. Nos está diciendo primero que somos pecadores, que hay una paga por nuestro pecado. Es decir, vamos a recibir una retribución por ello. ¿Y cuál es el pago por nuestros pecados? Es la muerte. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos sigue diciendo esta verdad, aclarándonos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios nos está diciendo a través de su palabra una verdad del cual no podemos escapar. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todos sabemos que nuestro tiempo en la tierra es corto y que algún momento se va a terminar. Todos sabemos que nuestro tiempo aquí es pasajero, unos cuantos años. Pero Dios nos está diciendo que ahí no termina toda nuestra existencia. Dios nos está diciendo que este tiempo es pasajero, que va a pasar, pero después de esto vamos a ir a enfrentar un juicio. ¿Y cuál es el juicio que vamos a ir a enfrentar? Vamos a ir a recibir el pago, por como nos dicen Romanos, por nuestros pecados, porque somos pecadores. Dios nos está diciendo una verdad que muchos de nosotros, que muchas de las personas no creen. Pero Dios no es hombre para que mienta. En el libro de Apocalipsis,
capítulo 20, ahí encontramos en cuanto a la muerte. No es que Dios le estaba mintiendo a Adán y Eva. No es que Dios no había dicho una verdad. Sí, Dios le había dicho la verdad. Pero Dios no se estaba refiriendo al tiempo de vida en esta tierra, de 70, 80, 90 años, 100 años tal vez. Dios se estaba refiriendo a una vida que continúa después de ella. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el capítulo 21, versículo 8 nos aclara ello. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevamente leemos 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí Dios nos está hablando de la segunda muerte, de esa muerte que Dios le habló al principio a Adán y Eva, y que ellos no creyeron porque la serpiente les dijo que era mentira. Y luego nos hace saber a nosotros cuál es nuestra condición, que todos somos pecadores y que hay una paga por nuestros pecados y que algún día vamos a ir delante de Dios después de nuestro tiempo aquí a un juicio, para delante de un juez ser condenados o ser absueltos. Y si somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte no se refiere a los días de vida aquí, sino a una muerte eterna, en un lago de fuego que arde con azufre y con fuego, y esa es la muerte segunda. Dios nos dice la verdad en su palabra. En el libro de Génesis encontramos a los primeros hombres que Dios les advirtió con la historia de Noé. Todos conocemos la historia de Noé. Pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos con su palabra allí? Desde el principio, al inicio nomás, como Dios quiere enseñarnos todo lo que en la Biblia más adelante quiere decir. Ahí estaba este pueblo. Y Dios les había advertido que iban a morir. Dios le dijo a Noé: construye un arca para que se salven, porque voy a mandar un diluvio sobre la tierra y todo ser viviente va a perecer. Y Noé habló eso a la gente. Le dijo a la gente que eso iba a pasar. Pero la gente no le creyó. Pero la gente no creyó en lo que Dios había dicho. ¿Qué pasó entonces? Llegó el momento, tal como Dios lo dijo, empezó a llover. Y como la gente fue incrédula, no se salvó. Solo se salvó Noé y su familia, que creyeron y construyeron el arca e hicieron todas las cosas para que ellos puedan allí estar seguros, como Dios se lo había dicho. Y Dios cumplió lo que dijo, y toda esa generación fue destruida. Y toda esa generación pereció porque no creyó. Ahí Dios nos está enseñando que Él dice la verdad. Y hemos visto, Dios no miente. Y lo que dice en su palabra es verdad. ¿Cuál va a ser tu reacción frente a ello?
Dios no quiere la muerte para ti, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere la muerte para el hombre. Dios quiere darnos vida, una vida eterna, una vida para vivir con Él por toda la eternidad. Y en el libro Apocalipsis nos dice cómo va a ser esa eternidad, cómo va a ser esa vida después de esta vida. Dios nos está diciendo la verdad en su palabra. Dios es verdad porque su palabra lo dice. El tema es, ¿vas a creer tú en ello? En esta noche el propósito de este mensaje de conocer al Dios de la verdad es que tú puedas abrir tu mente y tu corazón a entender que Dios nunca miente. Mi pregunta, tal vez nos estás escuchando nuevamente en esta noche, y tal vez siempre has tenido dudas de ello, tal vez no has comprendido, pero en esta noche quiero decirte que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Y tal como dice, se va a cumplir. Y tal como pasó al inicio, en el libro de Génesis, va a pasar como dice. Y ya lo estamos viendo ahora, con lo que estamos pasando. En un solo día, en un solo tiempo, una enfermedad en todo el mundo está causando tantos problemas económicos, políticos, de salud. Así las cosas van a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Dios ya lo dijo en su palabra. Dios prometió también que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, no vamos a pasar las cosas terribles que más adelante dice la palabra de Dios que van a suceder. Dios va a liberarnos de todo ese tiempo terrible. Solo quiere que tú creas en lo que Él dice. Aun cuando la serpiente antigua, el diablo, está ahí diciéndonos no es mentira. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Tú crees en lo que Dios dice? Yo te digo en esta noche, créelo, porque es verdad. La tercera cosa, Dios es verdad porque Él es fiel a los pactos y promesas que Él hace. Dios siempre cumple lo que promete. Dios no es hombre para que mienta. Él ha prometido salvarnos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nada va a poder separarnos del amor de Dios si ponemos nuestra fe en Él. Él promete cuidarnos, socorrernos, guiarnos, protegernos, llevarnos a una nueva vida. Él siempre va a cumplir su pacto y debemos estar seguros en ello. Él siempre permanece fiel a su pacto. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fallamos, Él nos disciplina como un padre que disciplina a su hijo, pero jamás nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque es su promesa. Él prometió ser nuestro Dios eternamente. Nunca va a dejar de serlo. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 nos dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que no podemos decir nosotros confiadamente que el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, debemos estar seguros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La obra que Él hizo en nosotros de salvación que Él la comenzó, la va a perfeccionar. Filipenses 1:6 nos dice ello. Como Dios es fiel a su pacto, Él también dice que va a castigar la desobediencia de sus hijos. Amós capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por vuestras maldades. Porque ustedes son mis hijos, yo os castigaré por vuestros pecados.
Amados, Dios nos corrige cuando nos desviamos. Él es un Dios de la verdad. Dios es fiel a su pacto. Él no puede mentir. Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo reconoce que lo que Dios dice es verdad. Él no puede mentir, la cual Dios dice que no miente. Él nos prometió todo ello. Él cumple, Él es fiel a sus promesas. Dios ha establecido en nosotros un pacto. Su salvación es verdadera. Su paz es verdadera. La felicidad en los cielos es real, no es fantasía. Por tanto, nos dice el apóstol Pablo, la esperanza de la vida eterna es verdadera porque Dios no puede mentir. Nuestra fe no descansa en una fantasía. Nuestra fe descansa en un Dios que existe. Nuestra fe descansa en las promesas de nuestro Dios, en la promesa de la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Leamos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios es fiel a sus promesas. Amados hermanos, nosotros hemos puesto nuestra fe en Él y debemos estar seguros que tenemos esa vida eterna. Él no nos va a dejar. Él siempre está a nuestro lado. Si bien es cierto, nos corrige cuando fallamos, nos amonesta, pero Él nunca nos deja. Hermanos, Dios es un Dios de verdad, porque Él siempre va a cumplir sus promesas. Estimado amigo y hermano, este es el Dios verdadero, que Él nunca miente. Muchos me han preguntado en estos días, con las cosas que están sucediendo, si está en la Biblia. Dios ya lo dijo, lo mencionó en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8. Pueden leerlo, Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Ahí están las señales que ha de pasar, pestes, terremotos y muchas cosas. Pero todo esto va a suceder, nos dice la palabra de Dios. Pero más allá de ello, también nos dice que hay un lugar donde vamos a ir, donde el hombre va a ir a una muerte segunda, que ese es el lugar que arde con fuego, que es el infierno. Y para aquellos que no creen en ello, que no ponen su fe en Él, que prefieren vivir pensando en que todo eso es mentira, desobedeciendo a Dios, ya hemos visto en Apocalipsis, ahí nos está diciendo cuál es el final. Hay una muerte segunda. La primera muerte todos vamos a pasar, pero la muerte segunda, solo aquellos que no creen. En Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, para terminar en esta noche. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Ahí termina sellando Él con la verdad. Juan capítulo 3. Tal vez ya lo has escuchado varias veces, pero allí termina Dios. Quiero terminar en esta noche con esta verdad. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino
para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hemos visto la verdad, solo una de las verdades que Dios dice, pero la verdad principal. La pregunta es, Cristo no ha venido al mundo para condenarlo, sino para darle vida eterna. Pero nos condenamos porque no creemos en él. No creemos en el Dios de la verdad, en el Dios que dice la verdad. ¿Cuál va a ser tu reacción en esta noche frente a ese Dios? ¿Cuál va a ser tu decisión en este día? Dios te está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy yo quiero darte esa vida eterna. Yo ya he hecho todo el sacrificio. Yo ya he pagado tu deuda. Solo quiero que tú me creas en lo que yo digo. Hemos visto lo que Dios dice. La pregunta es, ¿crees en ello? ¿Reconoces tu condición de pecador? ¿Reconoces que por causa de tu pecado algún día vas a enfrentar al juez después de la muerte? Y vas a recibir el justo pago por ello. ¿Reconoces que Cristo murió y pagó su deuda por ti al derramar su sangre en la cruz para darte vida eterna? ¿Pones tu fe realmente en él? Para nosotros, hermanos, Dios nos dice que así como un padre castiga a su hijo, él también nos amonesta. ¿Cómo está nuestra vida delante de él? A veces vivimos una vida jugando con fuego, viviendo y haciendo las cosas que a Dios no le agradan, aun cuando lo conocemos. Y lo vemos en la palabra de Dios, es verdad, porque Él a través del pueblo de Israel nos muestra ello. Un pueblo que conocía al Dios de verdad. Sin embargo, ¿cuántas veces se alejó de Él, buscando otros dioses, viviendo como a ellos les parecía? En Libre Jueces está, y cada uno hacía lo que bien le parecía. No está lejos de lo que hacemos nosotros. Ahí está Dios, a través de lo que está escrito nos dice esa verdad. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Dios es verdad. Él nos dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Dios no puede ser burlado. Hermanos, esto nos llama a vivir una vida como a Él le agrada. A vivir una vida, como dice en 1 Pedro, una vida en santidad en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Reconocemos al Dios de la verdad? Si reconocemos al Dios de la verdad, vivamos, hermanos, como Él quiere. Porque Dios dice siempre la verdad. Porque Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Él siempre permanece fiel. Sus promesas son verdad. ¿Estás dudando de las promesas de Dios? Yo no sé qué es lo que estás pasando en estos días, pero estás dudando de las promesas de Dios. No dudes, porque Dios siempre dice la verdad. Él nunca falla. Hermanos, que esta enseñanza en esta noche puede hacernos reflexionar. Estamos conociendo al Dios verdadero. Ese es el Dios que nosotros creemos, el Dios de la verdad. Y si nuestra fe está puesta en Él, hermanos, vivamos como a Él agrada. Gracias, Señor, en esta noche por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque cada vez que te vamos conociendo, Señor, es una reflexión a nuestra vida delante de ti. Oh Dios, si hay alguien que no te conoce en esta noche, que allí pueda entender que todo lo que dices es verdad y pueda abrir tu corazón a ti y pueda recibir esa salvación tan grande que tú prometes, porque tú, Señor, eres verdad. Sí, Señor, nuestra vida como hijos tuyos no está viviendo como a ti te agrada. Dudamos, Señor, de ti. Tú eres fiel. Tus promesas siempre se van a cumplir. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida como a ti te agrada. Gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no olvidemos los programas que tenemos. Este martes seguiremos a través de este medio reunidos juntos en nuestros hogares. El jueves
estudiando la palabra de Dios. Aún todavía hay varios días más de alargue de esta cuarentena. Estaremos el próximo domingo, Dios mediante, también reunidos. Te animo que este tiempo pueda ser un tiempo en el que cada día puedas meditar en la palabra de Dios. Les mandé allí en el WhatsApp algunas sugerencias de cómo hacer el devocional. Hazlo, hermano, cada día. No pierdas esta oportunidad. Ve cumpliendo, tal vez no has estado cumpliendo lo que Dios dice. Cúmplelo ahora, es la oportunidad de ello. Dios tiene un propósito en ello. Y estemos, hermanos, todos comunicándonos. Si hay algo que quieres compartir ahí a través del WhatsApp, hermanos, compártelo. Tal vez un pedido de oración, tal vez una necesidad en la que podemos ayudar, hermanos. Estamos todos para ello, para ayudarnos. Estemos comunicados a través de los medios que tenemos. Hermanos, que Dios les bendiga. Y será hasta el día martes.